Cristian Méndez, Universidad Fermín Toro, asignatura Derecho Procesal Civil número 2. Vamos a hacer la exposición referida al proceso de ejecución de la sentencia, específicamente lo que está referido al justo y precio, para finalmente llegar al remate, al proceso del remate. Justo y precio no es más que el avalúo o el valor o la valorización que se le puede dar, la tasación que se le puede dar a una cosa en el mejor y más justo de los criterios establecidos, basados en la lógica, la pertinencia y la objetividad. El justiprecio es un principio que se considera sumamente importante al momento de iniciar un proceso de remate o previo a iniciar un proceso de remate, donde la figura del perito va a ser clave. Esa persona tiene que ser una persona idónea, bajo sus propios criterios lógicos, debe estar ubicado o reside en la zona donde se deba hacer el avalúo, para que de esa manera se otorgue el mejor precio posible. La designación de los peritos obviamente está basada en las partes, tanto el ejecutado como el ejecutante, y puede haber un tercer perito va a haber un tercer perito que es el que sea designado por los jueces en caso de ser necesario. En caso de que una de las partes no esté satisfecho con el perito o con el peritaje que se haga, puede haber un proceso de recusación, el cual está totalmente viable dentro de los 8 días siguientes al haber designado los peritos, y en el día 9º el juez debe determinar o dar la aprobación o no de los mismos. En caso tal de que no sea así, va a tener que designar a un perito basado en los criterios de él mismo. ¿Okay? La forma para determinar el valor de las cosas a través de un perito, obviamente, además del conocimiento que ellos tienen, primeramente ellos deben de oír a las personas involucradas, tanto el ejecutante como el ejecutado, sobre el valor de las cosas que van a ser objeto de remate. ¿Okay? Si las partes no concurrían una vez oídas, habrá una conferencia dentro del tribunal para poder llegar a un acuerdo entre las partes, entre los peritos involucrados, y poder a través de votación establecer el valor de las cosas. Y finalmente habrá un escrito que establezca o que se determine por qué se han fijado los valores de cada una y las cosas involucradas. ¿Okay? Si llegamos a esa fase y hay un proceso de impugnación, es totalmente viable, ya que alguna de las partes puede estar insatisfecha o no puede estar, podría objetar algunos de los criterios establecidos. Entonces, bueno, las partes podrán impugnar ese resultado del peritaje en un lapso de tiempo de 5 días, una vez dado el juez los días de despacho, para poder en ese lapso de tiempo impugnar, y finalmente él tendrá que decidir si la impugnación tiene cabida o no. Del resultado que se genere acá o del fallo que genere el juez, obviamente no habrá un proceso de apelación, lo cual es bastante interesante. En caso tal de que no haya impugnación, o si llegase a haber alguna impugnación donde el juez debe determinar, luego vendrá la fase de la publicación, que está establecido en nuestro marco jurídico, el cual establece que ante un proceso de remate necesitamos primeramente que ir a publicación. Si son bienes muebles, hay un proceso distinto a lo que serían bienes inmuebles, pero bueno, en el fin es el mismo, por la diferencia de que habrá una periodicidad de 3 días para la publicación de los bienes muebles, mientras que en los bienes muebles va a ser de 10 días. En cada uno de los aspectos seguirán 3 publicaciones. El cartel de remate, es decir, el lugar, la hora, los nombres y apellidos de tanto el ejecutante como el ejecutado, los gravámenes, para que de esa manera las personas que estén interesadas, que van a ser los postores, los futuros postores, vean o no la pertinencia de participar o no en el remate final. Estos postores obviamente no deben de tener ninguna vinculación con las partes involucradas, tampoco pueden ser funcionarios públicos, no pueden ser los jueces ni magistrados, es decir, tiene que ser algo totalmente objetivo para que puedan ser considerados como postores en la fase del remate. Y el juez es una pieza clave en establecer quiénes serían aceptados o no como postores al proceso de remate. El día del remate, que va a ser ya fijado previamente, el juez revisará todos los postores, quiénes fueron los postores, va a revisar la caución de cada una de las partes e iniciará el proceso de subasta. El proceso de subasta es bien importante porque pueden haber varias cosas o varios bienes muebles o varios bienes inmuebles para llegar a cumplir la decisión del juez. Pero si es necesario vender solamente 2 o 3 cosas de las que puedan existir, pero pues con el precio que se generó fue suficiente, las demás ya no irían al remate. Es decir, lo que está embargado en un 100% no precisamente es lo que va a ser
al final rematado. ¿Por qué? Porque dependerá de los valores que se le den al mejor ofertante. El que oferte más va a ser el adjudicado por el juez y automáticamente va a gozar del derecho de esos bienes, bien sea a través del acta de remate, que es la que dará la validez o no de esa decisión que ha tomado el juez, lo cual es muy importante y obviamente establece el criterio de que no todo a lo mejor haya sido rematado para poder cubrir. Bueno, esto es todo lo que podemos hablar sobre lo que es el proceso de fijación desde el justo y precio para llegar a un proceso de remate de algún embargo. Muchas gracias.